Ya, vamos a empezar ahora. No sé si tienen alguna duda todavía de los ejercicios de vectores. Bueno, si no, empezamos con la recta en el espacio. Ya les he colocado esto en el tablón, o sea, pueden tener ya esos apuntes. Ya. Son temas cortos, prácticamente en esta parte de la geometría analítica del espacio se analiza tres figuras, temas. Uno es la recta, el otro es el plano y el otro es la superficie. Son temas cortos, relativamente cortos, pero todo el enfoque es vectorial. ¿Ya? A ver, primero, tal vez podemos empezar diciendo para ubicar un punto en el espacio o una recta o un plano, se requieren de tres ejes mutuamente perpendiculares entre sí, X, Y y Z, ¿cierto? Ahora, a ver, la recta en el espacio L es el lugar geométrico de puntos del espacio que satisfacen simultáneamente a dos ecuaciones lineales a tres variables. De la forma, ahí tenemos A sub 1x más B sub 1y más C sub 1c más D sub 1, 0. Y el otro A sub 2x, B sub 2y, C sub 2z más D sub 2 igual 0. El A sub 1, A sub 2, B1, B2, C1, C2, D1 y D2 son números reales, son constantes. Y las variables son X, Y y Z. Resulta de que cada una de estas ecuaciones representan a un plano. O sea, se dice también que una recta es la intersección de dos planos. Ustedes pueden agarrar dos hojas en su cuaderno, los pegan y la intersección es una recta. Es una recta. ¿Ya? Verán que no hay muchas fórmulas, pero las operaciones vectoriales se las interpreta de diferentes formas, ya sea en el plano, cuando estudiemos el plano, la recta, la superficie. Esto de las operaciones vectoriales juega un papel muy importante. ¿Ya? El primero, distancia entre dos puntos. Ya sabemos eso, pero veremos. La distancia entre dos puntos no dirigida. A ver, ahí también hay que aclarar algo. Existe la distancia dirigida y la distancia no dirigida. La distancia no dirigida no implica signo. Es un valor positivo, o si quieren, en valor absoluto. Y la distancia dirigida lleva signo. ¿Por qué? Porque ustedes saben que aquí está la fórmula. Delante de un signo radical existen los signos más y menos. La distancia no dirigida siempre es positiva. O sea, lo que estamos calculando aquí es la distancia no dirigida. Entonces, la distancia entre dos puntos no dirigida, P sub 1 de coordenadas x1 y y1, z1, y P sub 2 de coordenadas x2 y y2, z2, está dada por, a ver, acá en el dibujo, mi eje x, el y el z. Y ubico estos dos puntos, x1, o perdón, P sub 1 y P sub 2, con sus coordenadas respectivas. ¿Cierto? Ahora,
Voy a ubicar a estos puntos mediante vectores posición. Es decir, como parten del origen de coordenada de estos vectores, las coordenadas del vector P sub 1, también que le he llamado, son las coordenadas de este punto. Lo mismo, el vector posición parte del origen hacia el punto P sub 2 y sus coordenadas de este vector, que también por semejanza le estoy llamando P sub 2, tendrán estas coordenadas. Pero yo no quiero hallar la ubicación de esos puntos. Lo que yo quiero hallar es la distancia entre esos dos puntos. Entonces, es posible trazar un vector entre dos puntos. Y ese vector es el vector D, de distancia, estoy colocando. Ahora, de esta figura vectorial se puede apreciar que aquí haré P sub 1, aquí está, más D, es igual al P sub 2. De ahí despejo el D. Por la suma vectorial, aquí había estado. P sub 1 más D es igual a P sub 2. Despejo D, y esto será P sub 2 menos P sub 1. Ahora, voy a reemplazar las coordenadas de P sub 2 y P sub 1, que son las coordenadas de esos puntos. X2, Y2, Z2 menos X1, Y1, Z1. Entonces acá tengo una resta de vectores. ¿Y cómo se realiza la recta de vectores? Cada componente se resta con su respectivo en el otro vector, ¿no? Entonces tengo X2 menos X1, Y2 menos Y1, Z2 menos Z1. Esas son las coordenadas de este vector D. Pero yo no quiero el vector D. Lo que yo quiero es calcular la distancia entre estos dos puntos. Por tanto, la magnitud de este vector D es la distancia entre los dos puntos. Y la magnitud de un vector es la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado. Y eso lo tengo aquí, que ya conocíamos por la geometría en el plano. Solamente se le aumenta este término, ¿no? Pues la fórmula es la misma. División de un segmento. A ver, en la geometría plana, esto, porque también esto ya conocemos, esto se denominaba división de un segmento en una razón dada. Así, con ese subtítulo, se deduce. ¿Y qué es eso? Veremos. Lo que se quiere es dividir un segmento en dos tramos, en dos partes. Eso es lo que queremos. ¿Ya? La razón me va a decir que uno de ellos sea el doble del otro, que uno sea un tercio del otro, no sé. Eso va a venir en el enunciado del problema, ¿no? A ver, división de un segmento. Dados los puntos P sub 1 y P sub 2, que son extremos del segmento P sub 1, P sub 2, se pretende dividir dicho segmento por medio de P, X, Y, Z. A ver, aquí está el gráfico. Yo tengo este segmento comprendido entre P sub 1 y P sub 2. Ese es el segmento. ¿Ya? Entonces, al igual que en el caso anterior, ubico P sub 1 mediante el vector P sub 1, ubico P sub 2 mediante el vector P sub 2, y a este segmento yo quiero dividirlo en dos partes. Lo divido a través de este punto
genérico P de coordenadas P, X, y Z. Y ese vector genérico también lo ubico mediante un vector P. Ahora, a ver, vamos a buscar otro color. Este segmento P sub 1, P sub 2, entonces está dividido por medio de este vector en dos tramos. Este tramo que está con rojo y ese tramo verde. Es decir, dice como P sub 1P, o sea, se refiere a esta parte. Es coincidente, paralelo o colineal. Esta es la simbología, ¿sí? Aquí me está diciendo P sub 1P es colineal al segmento P, P sub 2. ¿Y cuál es el segmento P, P sub 2? Es esta otra parte. ¿Ya? Dice, estos dos vectores o segmentos son colineales. Entonces, si son colineales, existe un R que pertenece a los reales, tales que la condición de paralelismo o colinealidad, que el segmento P sub 1P es R veces el vector o segmento P, P sub 2. Esta es la condición de colinealidad. Ahora, desglosando, este P sub 1P es final menos inicial, es decir, P menos P sub 1, igual R. Y este segmento P, P sub 2 es final P sub 2 menos inicial P. Ahora, voy a reemplazar las coordenadas de estos tres vectores que corresponden a las coordenadas de los tres puntos. P es X y Z, menos P1 es X1 y 1, Z1, igual R. Y aquí P sub 2 es X2 y 2, Z2, menos P es X, Y Z. Realizo las restas, las diferencias. Primera componente, X menos X1, Y menos Y1, Z menos Z1, igual R. Acá también hay resta. Y realizo la recta, X2 menos X, Y2 menos Y, Z2 menos Z. Ahora, aquí hay escalar por vector. El escalar multiplica a las tres componentes, pero cada una de estas componentes tiene dos términos, o sea, multiplica los dos, ¿no? Entonces aquí, estos repetimos, no hay nada que hacer ahí. Pero el R entra a multiplicar. Rx2 menos Rx, Ry2 menos Ry, Rz2 menos Rz. Y aquí se me presenta el concepto de igualdad de vectores. Dos vectores son iguales cuando la primera componente es igual a la primera componente. Eso está aquí. Luego, la segunda igual a la segunda, y eso está aquí. Y la tercera igual a la tercera. Y de ahí despejo estas tres ecuaciones son independientes entre sí, porque no vamos a ver en ninguna de ellas, por ejemplo, en la segunda no hay ni X ni Z, en la segunda no hay, y en la tercera no hay ni X ni Y, o sea, cada uno se resuelve individualmente. De esta primera, a ver, vamos. De esta primera voy a despejar X. Este tiene el X y este tiene X. O sea que este segundo va al primero como positivo. Más Rx.
Este menos x1 va al otro lado positivo. X1 más Rx2. Factorizo el x. Y despejo el x. Y ya está. Entonces, eso es lo que hemos hecho. Hemos obtenido el x de la primera opción. De la segunda encontramos el y. Y de la tercera el z. Vean, estos valores x, y y z me permiten, me permiten hallar con la primera fórmula x encuentro esta coordenada. Con la segunda encuentro esta coordenada y con la tercera encuentro esta coordenada. O sea que estas fórmulas son para encontrar las coordenadas del punto que divide, que esté en función al R. La razón que me van a... Seguimos. ¿Qué pasa si este punto P que divide al segmento divide en dos partes iguales? Entonces, si divide en dos partes iguales, aquí, este R vale de manera que el segmento P sub 1P va a ser al segmento P sub 2, es decir, el R vale 1. Entonces, eso explico acá. Si R es 1, entonces, en la ecuación 1, P sub 1P igual a P sub 2, lo que les he explicado. Lo que quiere decir que el punto P, X y Z, el punto que divide el segmento P sub 1, P sub 2, es el punto medio. Y por tanto, reemplazando en 2, obtenemos, o sea que aquí en estas fórmulas, R vale 1. Entonces arriba tengo x1 más x2, que está aquí, y abajo 1, el R vale 2. Lo mismo hago con las 3. Y estas son las coordenadas del punto medio. Coordenadas del punto medio. ¿Sí? A ver, hasta ahí alguna pregunta, si es que tuviera. Ingeniero, una consulta. Ya. Cuando habla, digamos, de la división de segmentos, es posible que este segmento no solamente esté dividido en una parte, ¿no? Puede ser en dos también. No te estoy entendiendo muy bien. O sea, Me refiero que desde el punto P1 al punto P2 sí. puede haber dos divisiones adicionales al punto P nomás, o sea, puede ser un P' y P' doble, digamos, que divide este segmento en dos partes o tal vez en tres. ¿Eso es posible, Ver, ingeniero? espera un cachito, a ver. Aquí te voy a dibujar para ver si estoy entendiendo bien. A ver, yo tengo aquí el segmento P sub 1 y P sub 2. Y tú quieres dividir así. Correcto, ingeniero. Sí, entonces sí, es posible. Se trabaja por tramos. Por ejemplo, para hallar esto, aplico las tres fórmulas de esta. 1 y todo esto sea 2. Entonces, el R vale 1 medio.
1 sobre 2. ¿Por qué? Porque, a ver, el P sub 1P es igual al R P sub 2 P P sub 2. Si yo despejo el R, esto es P sub 1P, y este P sub 2 va a dividir, ¿no? Ahora, P sub 1P vale 1. Y este es el P. Y el P sub 2 vale 2, es el doble. Entonces, su razón para calcular este punto es un medio. Ahora, para el otro, para este otro, nuevamente hago. Ahora mi punto P es este. Si esto vale, por decir, 2 y esto vale 1, para calcular este punto, el R vale 2. 2 entre 1, 2. O sea, por partes aquí, no se calcula en uno los dos, no se puede. ¿Va bien? Ingeniero, Eso es. gracias. Ok. Ya. Esos dos fórmulas que hemos deducido, que se hacen tres con el punto medio más, son básicas, ¿ya? Pero que tenemos que plantearlas, sí, tenemos que plantearlas. Ahora, si recuerdan bien, en la geometría plana, ¿qué cosas se ve en la geometría plana? Vemos la recta, la circunferencia, la elipse, la hipérbola, la parábola, etcétera, ¿no? Pero en todas ellas, y voy a ser más específico, en la recta que vimos en geometría plana, hay diferentes formas de expresar la ecuación de una recta. Por ejemplo, a ver, la ecuación punto pendiente, así. Ecuación de una recta que pasa por dos puntos. Es, después hay la ecuación simétrica. ¿No? O sea que una misma recta, y hay más también, una misma ecuación de una misma recta puede expresarse de diferentes formas, pero es la misma, solamente, como les dije, expresado de diferentes formas. Aquí en el espacio también hay varias formas de expresar la ecuación de una recta en el espacio. ¿Ya? Las más usadas son la ecuación vectorial, la ecuación paramétrica y la ecuación canónica. A ver, pero la principal es la ecuación vectorial. Entonces, para deducir la ecuación vectorial, parto así. Sea L, en el dibujo, ¿no? Sea L una recta en el espacio, que pasa por el punto P sub 0, que pasa por el punto P sub 0 de coordenadas X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0. Pero esta recta que pasa por un punto no es única, porque por este punto P sub 0 también puede pasar esta recta,
esta recta, infinitas rectas pasan. O sea, no es única. Para que sea única, falta datos. Y el siguiente dato que se da es el siguiente, dice. Vuelvo a repetir. Sea L la ecuación, perdón, sea L la recta en el espacio que pasa por el punto P sub 0 y que sea paralelo a este vector. Paralelo al vector A de coordenadas A sub 1, A sub 2 y A sub 3. Ahora sí, esa recta va a ser única, porque hay una sola recta que va a pasar por ese punto P sub 0 y que sea paralelo. No hay otra más. Ahora, dice, suponiendo que la recta L pasa por P sub 0 de coordenadas X sub 0, Y sub 0, Z sub 0, y es paralelo al vector dirección. Se le llama vector dirección, porque es el que dirige. Vector dirección A, cuyas coordenadas son A sub 1, A sub 2 y A sub 3. ¿Ya? Entonces, me voy a dar un punto que pertenece a esa recta. Entonces, sea P de coordenadas X, Y, Z, un punto genérico que pertenece a la recta L. Y aquí también planteo la condición de colinealidad o paralelismo. Voy a trazar un vector comprendido entre P sub 0 y el punto genérico P. Entonces, el vector P sub 0, P. Y ese vector es paralelo o colineal al vector dirección A. Entonces, digo, sea P, X, Y, Z, un punto genérico que pertenece a la recta. Ahora, como P sub 0, P, este vector o este segmento, P sub 0, P, es colineal al vector A, entonces existe un parámetro T que pertenece a los números reales, es un número real, tal que se cumple la condición de colinealidad o paralelismo. El vector P sub 0P es igual a T veces el vector A. Es el mismo del anterior de división de un segmento en una razón dada, solamente que ahí hemos utilizado R y aquí estamos utilizando T. Pero es lo mismo. Ahora, voy a desarrollar esto. El segmento o vector comprendido entre dos puntos P sub 0P es final P menos el inicial P sub 0. Entonces, desarrollando, esto es P menos P sub 0. Igual al TA. Este P sub 0 pasa al otro lado como positivo. Y tengo P igual P sub 0 más T veces A. Esta ya es una expresión de la ecuación vectorial de la recta. Vean, este P tiene coordenadas X, Y y Z. P sub 0, las coordenadas del punto que pertenece a la recta L. T es el parámetro y A son las coordenadas del vector dirección. Entonces, esa es la expresión vectorial, pero también se lo expresa así, y muchos de los libros utilizan esta forma como la forma vectorial. O también dice L, la recta. La recta L es el conjunto de puntos que satisfacen esta ecuación, tales que T pertenece a los reales. Es otra forma. Cualquiera de estas dos es la ecuación vectorial de la recta. Ahora, la otra forma, ecuación paramétrica. Partimos de la ecuación vectorial, esta primera que está en el cuadrado. P igual P sub 0 más T veces A. Y voy a reemplazar sus coordenadas. ¿Por qué? Porque
Las coordenadas de esos vectores son las coordenadas de los puntos, porque pasa este y este, ¿no? Entonces reemplazo. P es X y Z igual P sub 0 es X0, Y0, Z0 más T, que es un escalar, igual el vector A1, A2, A3. Primero, aquí esta operación tiene que hacerse primero, escalar por vector. El escalar multiplica los tres. Ahora tengo suma de vectores. Y la suma de vectores es esto. Y ahora tengo igualdad de vectores. Entonces, la primera componente X es igual a X sub 0 más T veces A sub 1. La segunda igual a la segunda y la tercera igual a la tercera, y estas son las ecuaciones paramétricas de la recta. Vean, en los dos casos hasta ahora, no, al final les digo aquí, porque voy a decir en los tres casos. Ahora, la ecuación canónica se obtiene a partir de la ecuación paramétrica, despejando T. De la primera despejo T, de la segunda despejo T y de la tercera despejo T. Como T es el mismo, entonces igualo los tres T's. De ahí se obtiene que esto es X menos X sub 0 sobre A sub 1 igual T y E menos Y sub 0 sobre A sub 2, Z menos Z sub 0 sobre A sub 3, y esta es la ecuación canónica. Ahora sí, estas tres formas, la notación que hemos utilizado es la misma. Todas se deducen a partir de este gráfico. ¿Ya? ¿Qué es el A1, A2, A3? En la paramétrica, en la canónica, es las coordenadas del vector dirección. ¿Qué es el X0, Y0, Z0? Son las coordenadas de un punto que pertenece a la recta. Y T es el parámetro, se queda así. Es un escalar, pero como no conocemos, se queda como T. Esas tres formas. ¿Ya? Muchos autores a esta ecuación canónica le llaman ecuación simétrica, pero no es la simétrica. No es la simétrica, porque la simétrica son los denominadores, son los puntos de intersección con los ejes. Y esta A1, A2, A3 no son intersección con los ejes. Entonces, no está muy bien utilizado decir ecuación simétrica a esta ecuación canónica. Pero no se sorprendan, a veces va a parecer así. Esas son las tres formas de la ecuación de una recta en el espacio. ¿Ya? Preguntas hasta ahí. A ver, tenemos estas dos fórmulas anteriores, ahora tres fórmulas de aquí. Sí, dime. Estas ecuaciones nos van a servir para encontrar cualquier recta que sea paralela a este vector, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, estas ecuaciones que me dan, en muchos ejercicios me dicen hallar la ecuación de la recta en su forma canónica. Entonces yo tengo que contestar así como esta tercera forma, ¿no? Como la ecuación canónica, esta tercera forma. En algunos ejercicios me dicen hallar la ecuación de la recta, pero no me dicen en qué forma. ¿Ya? Ahora, lo que normalmente se contesta en esos casos es la forma vectorial. Cuando no te dicen en qué forma, la forma vectorial, pero no, si me dicen, no me dicen en qué forma, yo puedo ser en cualquiera, pero si me dicen en qué forma, ya, tengo que hacer en esa forma. A ver, seguiremos, no es gran cosa. A ver.
ángulo entre dos rectas. A ver, pero primero les voy a explicar aquí. Un ratito. Me está queriendo escribir esto. A ver. Cuando yo digo esta recta, el vector dirección puede ser cualquier vector paralelo, cualquier vector, inclusive un vector coincidente. O sea, yo puedo utilizar cualquiera que esté encima, que esté paralelo, ¿ya? Cualquiera. En este caso de ángulo entre dos vectores, yo tengo, a ver, vamos a hacer primero con una recta L sub 1 y una recta L sub 2. ¿Ya? Ahora, de la recta L sub 1, yo conozco su vector dirección, que lo voy a colocar donde me conviene, ahí coincidente. Ese es el vector A. Y también conozco el vector dirección de la recta L2, que le voy a llamar B. El ángulo que forman estas dos rectas le llamo θ. O sea que este problema de hallar el ángulo entre las dos rectas se reduce a calcular el ángulo que forman dos vectores. Y eso sabemos por el repaso que hicimos a vectores. Entonces, eso es lo que voy a hacer acá. Dice, ángulo entre dos rectas. Conozco las ecuaciones de las rectas que están acá en su forma vectorial. El L1 es P sub 0 más T veces A, tal que T pertenece a los reales. El L2 es Q sub 0 más R veces B, tales que R pertenece a los reales. ¿Sí? Entonces, si conozco las ecuaciones, conozco sus vectores dirección, A y B. Y aquí está, lo he dibujado a lo largo del L1 el A y a lo largo del L2 el B. Ahora, el ángulo entre dos rectas se define como el ángulo que forman sus vectores dirección. Por consiguiente, a partir de la definición del producto escalar, se despeja coseno. Esta es la fórmula ángulo que forman dos vectores. Y ya tengo. Ahora, la condición de paralelismo. Lo mismo, se va a reducir a vectores paralelos también. ¿Por qué? Porque analizo sus vectores dirección. Dos rectas son paralelos o paralelas si sus vectores dirección también son paralelas, ¿no? Entonces dice, considerando las dos rectas L1, dos anteriores, se dice que dos rectas son paralelas si sus vectores dirección son también paralelas. O sea, aplico la condición de colinealidad entre vectores, es decir, que uno de los vectores, en este caso A, es K veces el otro vector B. Son múltiplos, quiere decir. O sea, que si yo reemplazo las coordenadas del A y del B, y luego multiplico K las coordenadas de B, y luego hago igualdad de vectores, obtengo esto. Que entre sus componentes también existe proporcionalidad.
A sub 1 es K veces B sub 1, A sub 2, K veces 2. ¿Se entiende, no? ¿De dónde sale esto? Porque, pero esta es la fórmula madre. A partir de ahí se van deduciendo diferentes. Todo lo que está aquí, esta también es la fórmula madre. ¿Eso significa que los tres ejes va a ser paralelo o van a tener, digamos, ciertas proporciones que se van a ir cumpliendo? ¿Cómo? No te he entendido muy bien. O sea, si todas las componentes, digamos, son paralelas entre los vectores, ¿eso significa que va a ser en los tres ejes? No, no son, no son paralelas esto. Aquí me está diciendo que la componente A sub 1, o sea, a ver, aquí, les haré aquí en la pizarrita, ya. La condición de paralelismo es esta. Pero este vector A tiene coordenadas A1, A2, A3. Y el vector B es B1, B2, B3. Aquí no hay ninguna operación que hacer. Aquí sí, escalar por vector. El escalar multiplica a los tres. Y ahora tengo igualdad de vectores. ¿Qué quiere decir? Que la primera debe ser igual a la primera. La segunda, sub 2, igual a la segunda. La tercera igual a la tercera. Pero no son rectas, son componentes del vector. O sea, se utilizaron mal las palabras. Lo que aquí me está diciendo es que la componente primera, esta, es un múltiplo de este. El segundo es un múltiplo de este. Son componentes, son números. Por decir, si este es 1, 2, 3, digamos, el A, y el K vale 2, entonces este va a ser 2, 4, 6. Es un múltiplo. Ahora sí. Ok. Entonces, los componentes de los vectores son múltiplos entre sí. Sí, entre sí. Pero tienen un mismo coeficiente de multiplicidad, el K. Ahora, distancia entre dos rectas. En el... Aquí vamos a dibujar, cachito. Cuando se trabaja en el plano X y Y, para calcular la distancia entre dos rectas, existe una condición, que las dos rectas tienen que ser paralelas. Porque fíjense, si no son paralelas, ¿a cuál distancia se referiría? ¿A este? ¿A este? ¿A este? ¿A este? ¿A cuál? Por eso es que se dice que las dos rectas tienen que ser paralelas para que cuando yo calcule esta distancia aquí, 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 donde sea la misma. Se dice que esta distancia es la distancia más corta, lo que quiere decir que esta distancia, por ejemplo, tiene que ser perpendicular a las rectas. Esa es la distancia más corta. Pero ahora, ¿qué pasa en el espacio? ¿Será que las rectas en el espacio tienen que ser paralelas? No, no.
son dos rectas que no se intersectan. Pueden ser, a ver, dibujar aquí algo para que me haga entender. A ver, imagínense, esta es la habitación donde están ustedes. Una recta puede ser esta, en el techo. Y otra recta en el piso pueden trazar, puede ser esta. No necesariamente tienen que ser paralelas las rectas en el espacio. Lo que sí se exige es que los planos que contienen estas rectas tienen que ser paralelos. El techo y el piso son dos planos paralelos, ¿cierto? Entonces, aquí hemos trazado la recta L1 que está contenido en este plano y la recta L2 que está acá, está contenido en este otro plano. Me dan las ecuaciones de estas rectas en su forma vectorial, puede ser cualquier forma. O sea que conozco un punto, el P sub 0 representa un punto, y conozco un punto que pertenece a la recta L1 y también su vector dirección. Lo mismo para la recta L2, conozco un punto y su vector dirección. Entonces los voy a ubicar. Por ejemplo, conozco el punto que pertenece a la recta L1 y conozco su vector dirección A. Luego, conozco el punto Q sub 2 que pertenece a la recta L2 y conozco también su vector dirección B. Entonces digo, voy a trazar un vector comprendido entre P sub 0 y Q sub 1. Este vector. ¿Ya? Y como conozco el vector A y el vector B, que están en planos paralelos, yo puedo hallar el vector N, que es perpendicular a los dos planos. ¿Qué operación se hace para hallar un vector perpendicular a dos vectores dados? El producto vectorial. El producto vectorial entre A y B me va a dar el N. Y de ese vector N voy a hallar su vector unitario N minúscula. A ver, dice, aquí, conozco las ecuaciones de la recta L1 y de la recta L2. Ahora, la distancia mínima entre L1 y L2 está definido por la perpendicular común a ambas rectas. Entonces, como las rectas se cruzan, quiere decir que los planos que los contienen son paralelos. Voy a llamarle D a la distancia entre planos. Aquí está. N, la normal a los planos. Por tanto, ortogonal a los vectores A y B. Entonces, así se halla el vector A cruz B. Y su vector unitario, según la definición, es el vector dividido entre sus. Y voy a llamarle tita al ángulo que forma el vector P sub 0, Q sub 0. Aquí está. El ángulo que forma este vector con el vector unitario N.
Entonces, por el producto escalar, n punto p sub 0, q sub 0, es el producto escalar entre esos dos vectores. Se ha cortado el mic, ¿no? Sí, parece Sí, que que sí. se cortó. Sí, no, yo estuve explicando y cuando quise verles en el Meet, no había ya conexión. No sé hasta qué parte les he explicado porque yo había terminado ya todo. En la distancia entre dos rectas estábamos, sí. Allá parte nomás, ya. Estaba diciendo que n es la normal de los planos. Sí, a ver. Ya. Son estas dos últimas, porque aquí termina en distancia de un punto a una recta que fórmula. Y luego les dije, el jueves vamos a hacer puro ejercicios, pero me gustaría de que hasta lean, acostúmbrense de que antes de ir a una clase, cualquiera sea la clase, lean un poco lo que vieron la clase anterior, así se entiende mejor lo que se vaya a explicar. Eso les iba diciendo. ¿Ya? Ingeniero, no está Ahora, compartiendo una pantalla, ¿no? de todos modos, yo ya no iba a ver un cachito. Es que con esto de que se ha cortado. Aquí distancia entre dos rectas, ¿no? Ya. Y con esto termina, distancia de un punto a una recta. Esa partecita. Léanlo nomás si ustedes. ¿Ya? Y la siguiente clase vamos a hacer ejercicios, unos cuantos ejercicios. Y si es que algo no está claro de esta teoría que les he planteado aquí, me dicen también al inicio de la clase siguiente. ¿Ya? Entonces, ya lo he publicado esto, cabrón. Así que ya tienen materia para leer. No, empiezo haciendo ejercicios bien sencillos. Por ejemplo, aquí dice ejercicio, pero no voy a empezar con esto. Voy a empezar con este tercero. Luego, pues hay otro más. No, ya. El primer ejercicio que voy a resolver es este 3 porque me hace repalguito simple. Luego vamos a ver ya el primero, que es la fórmula, justamente es esta fórmula de acá. Y este segundo, que va a ser el tercer ejercicio que estamos haciendo, que es importante también en este ejercicio.
Con estos tres empezamos ya a resolver cualquier tipo de ejercicios. Pero esos tres primeros Ingeniero, no se le escucha. no se escucha. Recién. Les decía que el jueves vamos a hacer los ejercicios. Es importante a, a repasar algunos que nos sirven para resolver ejercicios más complicados. O sea, esos tres vamos a repasar con despacito. ¿Ya? Entonces, prepárense para el jueves. Que tengan un excelente día, ¿ya? Chao, chao. Gracias.